Bienvenidas. Hoy lo que quiero hacer es digámosle que una especie de colorario, ¿cierto? De lo que ya hemos hablado a lo largo de estos 3 sábados. Estuvimos hablando de los ovnis y el regreso de Jesucristo. Lo que quiero hacer con esto es como un colorario a todo esto que hemos hablado, aprovechando para que tengamos una imagen, ¿cierto?, de lo que es la iglesia y lo que es obviamente el reino que viene, el reino venidero, aquel reino que Dios nos ha enseñado a través del Padre nuestro a clamar por él, ¿cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ese reino ya está aquí, en medio de nosotros, evidentemente, es un reino espiritual, pero también va a ser un reino material sobre la tierra, en el futuro, cuando Cristo vuelva por segunda vez. Su reino ya está en el corazón nuestro, toda vez que ha venido el Espíritu Santo a nosotros y Cristo ha entrado en nuestras vidas y nosotros estamos ya bajo su autoridad, bajo su potestad. Pero ese reino maravilloso se va a manifestar en toda su plenitud cuando Cristo vuelva por segunda vez, y la iglesia tiene un papel fundamental en ese aspecto. Así que vamos a ir desde el principio. Todo comenzó en el paraíso, todos sabemos que todo comenzó allí. Dice la palabra de Dios en Génesis 2, 8 y 15: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardara. Todo comenzó para el hombre allí, en el huerto del Edén. Edén en hebreo quiere decir delicias. O sea, Dios colocó al hombre en un lugar de delicias, en un lugar paradisíaco. El plan de Dios para el ser humano era que disfrutara plenamente de aquel lugar maravilloso donde Dios lo había colocado, y que disfrutara de lo más importante, de lo prioritario, disfrutara de Dios mismo, disfrutara de la comunión con Dios, disfrutara de la amistad con Dios, disfrutara de poder hablar cara a cara con Dios, de andar con Dios, de estar con Dios, de disfrutar de la presencia de Dios. Así que realmente el diseño de Dios para el hombre fue realmente disfrute. ¿Por qué nos gustan las vacaciones? ¿Por qué nos gustan los festivos? Porque es el tiempo donde descansamos, ¿cierto? Disfrutamos, ¿por qué nos gusta estar en el campo? ¿Por qué nos gusta una finca? ¿Por qué nos gusta un lugar donde haya árboles, donde haya un lago, donde haya ríos? Porque de allí venimos, ese es nuestro lugar original. Nosotros fuimos creados en un paraíso, puestos en un jardín maravilloso, en un jardín de delicias. Y realmente todo eso, digamos, es lo que Dios planeó desde un principio para el ser humano. Dios no creó al ser humano para que viviera una vida de angustia, de estrés, de preocupación, de deudas, de miedos, de muerte, de guerra. Ese no era el diseño, no es el diseño original de Dios. Dios quiso realmente bendecir a esta criatura llamada el hombre, bendecirlo con todas las cosas. Le dio un planeta hermoso para él solo, un planeta completo, un planeta lleno de bendiciones, ¿cierto? Y lo puso en un huerto, y dijo que lo puso allí para que lo labrara y lo guardara. El hombre también iba a tener un trabajo, digamos, un trabajo benéfico, pero era un trabajo que el hombre iba a hacer con gusto, realmente. No era un trabajo que tenía que hacer, que le tocaba hacer, o un trabajo que debía hacer para poder comer, no. El hombre tenía todo lo que necesitaba allí. Así que desde un principio el plan de Dios fue realmente maravilloso para el hombre. Pero sabemos que apareció el malo de la película, ¿cierto? Ahí también en el paraíso, ahí también en el Edén se había introducido un enemigo, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Resulta que es que el hombre fue creado después de que Dios había creado millones de seres celestiales, no terrenales, sino celestiales, seres de diferentes rangos, seres de diferentes, digamos, especialidades y de diferentes funciones. Dios había llenado el universo de estos seres, y uno de ellos, el querubín, uno de los querubines, querubín protector, se rebeló contra Dios mucho antes de que el hombre hubiera sido creado. No sabemos cuántos milenios o cuántos siglos o cuántos millones de años tal vez, digamos, ocurrió esa rebelión de este querubín contra Dios el Señor. Y esto trajo, evidentemente, en el universo trajo una guerra, un choque.
Y hasta el día de hoy existe esa guerra. Nosotros no vemos, digamos, porque eso ocurre en el mundo espiritual, pero en el mundo espiritual continuamente están chocando los ángeles de Dios y los ángeles caídos. Los ejércitos del Señor y los ejércitos de Satanás están en permanente guerra, en permanente confrontación en el universo. Y es increíble que Dios, en medio, digamos, de esa rebelión de los ángeles, de esa rebelión de todas estas criaturas celestiales, Dios decide crear al hombre. Una buena pregunta es, ¿por qué a Dios, llamémoslo humanamente, ¿cierto?, se le ocurre crear al hombre en medio de una situación de crisis, en medio de un enfrentamiento entre las fuerzas celestiales? Se le revela nada menos que un querubín, una criatura de un gran rango, con una gran autoridad, con una gran potestad. Seguramente Dios había puesto bajo él a muchos de esos otros seres, porque son jerarquías. Ahora las vamos a ver más adelante. Y se le revela a este y le crea una tremenda rebelión. Hay confusión en el universo. Muchos interpretan un versículo que está en Génesis. Cuando usted lee Génesis, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, antes de que Dios comenzara, digamos, la creación. Y muchos se preguntan, ¿por qué dice desordenada? ¿Por qué desordenada? Cuando una cosa está desordenada es porque alguna vez estuvo ordenada. Y entonces muchos dicen que la tierra estaba desordenada y vacía, fruto de la guerra que ya había, digamos, en las esferas celestiales, está claro, en las galaxias y en las esferas del universo. Entonces parece que también la tierra había sufrido los impactos de esa guerra, pero Dios la recrea. Es decir, la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz. Parece que la tierra estaba también, o no parece, sino se entiende que la tierra estaba en completas tinieblas. ¿Será que la tierra había sido tomada en medio de esa batalla por las fuerzas de la oscuridad? No sabemos, ya eso sería, digamos, elucubrar, pero Dios tomó ese planeta y en ese planeta comenzó a hacer una creación espectacular, la creación que ahora todos podemos ver con nuestros ojos y que podemos disfrutar, ¿cierto? Dios comenzó a crear entonces, a hacer la tierra, a acondicionarla para luego al sexto día crear al hombre y colocarlo allí, en esa bendición. Sin embargo, ahí apareció el enemigo, ¿cierto? El querubín rebelado contra Dios, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Y todos conocemos la historia. El hombre fue engañado y el hombre cayó bajo la esclavitud de este ser maligno. La paternidad de Dios pasó a ser ahora la paternidad de Satanás sobre el hombre, porque el hombre tomó la decisión de no creerle a Dios y creerle a Satanás. El hombre tomó la decisión de no escuchar a Dios y escuchar a Satanás. El hombre tomó la decisión de desobedecer a Dios y obedecer a Satanás. Así que Satanás se convirtió en su padre. Por eso Jesús dijo: yo tengo a mi Padre, yo hago la voluntad de mi Padre, y ustedes hacen la voluntad del Padre de ustedes. Por eso me quieren matar, porque el Padre de ustedes es el diablo. Así lo dijo el Señor. Así que realmente lo que ocurrió en el paraíso desde el principio fue algo muy grave, muy crítico, porque el ser humano salió de la paternidad de Dios y pasó a la paternidad de este ser maligno, de Satanás, el diablo. Y obviamente Satanás tomó entonces autoridad sobre el ser humano, tomó el poder sobre la tierra. Y por eso él se llama el príncipe de este mundo, lo dice la Biblia, aunque ya sabemos que Cristo ya le quitó realmente esa autoridad en la cruz, pero él sigue, digamos, ejerciendo en la tierra, digamos, haciendo su obra, y él sigue dominando sobre las personas que no están en Cristo, que no están en el Señor. El libro de Efesios dice que nosotros, antes de conocer al Señor, nosotros también éramos hijos, dice hijos de ira, lo mismo que los demás. Y dice que nosotros vivíamos bajo el príncipe de la potestad del aire, y que nosotros hacíamos lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos determinaba, porque ciertamente no éramos hijos de Dios, éramos hijos de las tinieblas, estábamos en el lado oscuro, estábamos, digamos, en medio de la esclavitud satánica. ¿Dios qué hizo entonces? Dios comienza a buscar hombres
Cuando el hombre peca y el hombre cae, ¿cierto? Y el hombre es arrojado del paraíso, es sacado del paraíso y su relación con Dios se pierde y el hombre cae en muerte espiritual, o sea, separación espiritual de Dios. Dios comienza a buscar ciertos hombres en la tierra que lo escuchen, que lo conozcan, que lo obedezcan. Entonces allí aparece Enoc, ¿cierto? Allí aparece Noé, allí aparece Abraham. Dios se comunica con ciertos hombres en la tierra porque Dios comienza a desarrollar un plan para revivir al hombre, un plan para rescatar al hombre que ha caído bajo esa esclavitud de este príncipe, digamos, demoníaco, de este príncipe enemigo de Dios. Pero luego Dios se busca ya no un hombre, sino un pueblo. Y este pueblo es el pueblo de Israel, todos lo sabemos, que aparece allá en el Antiguo Testamento como el pueblo de Dios. Dice en Deuteronomio 7, 6 al 8 lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle ¿qué? Un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero el Señor les hace una salvedad, una advertencia. No por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová ¿qué? Los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Los ha sacado Jehová con mano poderosa de Egipto y los ha rescatado de servidumbre, de esclavitud, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios entonces, en sus planes para redimir la humanidad, para rescatar al hombre, se busca un pueblo. Elige a este pueblo de entre todos los pueblos de la tierra. Ahora, en ese tiempo, todos los pueblos de la tierra eran paganos, eran politeístas, adoraban muchos dioses y hacían sacrificios a sus dioses, inclusive sacrificios humanos. Los pueblos de la tierra estaban bajo una tremenda oscuridad espiritual, porque Dios no estaba ahí con ellos. Entonces Dios escoge un pueblo y lo aparta. Eso quiere decir santo. Miren que dice, pues tú eres pueblo santo. La palabra santo en la Biblia, contrario a lo que mucha gente piensa, no habla o no significa alguien que no comete pecado, o alguien que es perfecto, o que nunca se equivoca. No, eso no significa santo en la Biblia. La palabra santo en la Biblia significa es algo o alguien que Dios aparta para Él. ¿Está claro? Alguien que Dios escoge para Él, alguien que Dios trae hacia Él. Eso es santo. Y en la Biblia, santos son tanto personas como cosas. Por ejemplo, si en el Antiguo Testamento una silla se dedicaba para el templo del Señor y solamente para ser usada en el templo, esa silla era santa. Pero una silla no tiene moral, una silla no es moral ni es inmoral. Una silla es una silla, sin embargo era una silla santa. ¿Por qué? Porque había sido apartada, dedicada exclusivamente para el uso del Señor. Amén. La Biblia dice que usted es santo, que yo soy santo, desde el mismo momento en que aceptamos a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, yo acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador, inmediatamente uno es separado para Dios. Amén. Uno queda escogido por Dios. Uno se vuelve propiedad de Dios, realmente. ¿Por qué? Porque estábamos bajo Faraón, bajo Satanás, estábamos bajo el príncipe de este mundo. Así como el Señor sacó al pueblo de Israel, lo sacó de debajo de la esclavitud de Faraón y lo volvió un pueblo para Él, es decir, un pueblo santo, así el cristiano, cuando recibe a Cristo, el cristiano es sacado de debajo de la paternidad de Satanás, es sacado debajo de la esclavitud de Satanás y viene a ser de Dios. Por eso dice la Biblia que nosotros hemos sido comprados, nada menos que con la sangre de Jesucristo. Así que si somos comprados, ahora le pertenecemos a Dios, somos propiedad exclusiva de Él. Y al ser propiedad exclusiva de Dios, entonces somos santos. Aunque seguimos siendo seres humanos con debilidades, aunque seguimos inclusive cometiendo pecados, aunque inclusive seguimos equivocándonos y seguimos cayéndonos, pero somos santos. ¿Por qué? Porque ahora le pertenecemos al Señor.
Ya no le pertenecemos al faraón de este mundo. Amén. ¿Entiendes eso? Así que tú tienes que entender que eres santo y que eres santa. Y tienes que entender que esa es una dignidad que el Señor te da, pertenecer al Señor. Así hizo el Señor con este pueblo. Separó a este pueblo, el pueblo de Israel, lo escogió para Él. Pero miren lo que Dios le dice precisamente: no por ser ustedes más que todos los pueblos. Es decir, Israel, no vayas a creer que porque yo te escogí para mí es porque, ay, nosotros los judíos somos mejores que los demás. No, simplemente es porque yo quise escogerte, amén, porque yo te amé, y además porque le estoy cumpliendo mi promesa, la promesa que le hice a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque yo les prometí a ellos que les daría, a Abraham le dio una promesa, ¿se acuerdan? Que le daría un pueblo innumerable como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Dios estaba cumpliéndole esa promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. No los escogió porque fueran mejores. Un judío no es mejor que un colombiano, ni que un chino, ni que un ruso. Un judío es un ser humano como cualquiera, pero es escogido por Dios por ser pueblo de Dios, el pueblo del Antiguo Testamento. Amén. Pero el Señor es realmente el que toma esa elección. Ellos fueron escogidos por Dios por gracia. No hay nada en el pueblo de Israel que sea diferente a cualquier otro pueblo, pero lo diferente es que fueron escogidos. Es como la iglesia. La iglesia también es conformada por seres humanos débiles y pecadores como usted y como yo, normales como cualquier otro ser humano, pero es un privilegio ser parte de la iglesia, porque somos escogidos. Ahora somos el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Muy bien, vamos a ir más adelante a eso. Él entonces escoge este pueblo, y Dios escoge a este pueblo por varias razones. Digamos, lo escoge primero que todo porque Dios necesitaba revelarse a los hombres, ¿está claro? Imagínense, el mundo está lleno de paganismo, el mundo está lleno de idolatría, el mundo está lleno de la conciencia de los hombres creyendo que hay miles, cientos de dioses. Los egipcios adoran miles de dioses, los asirios adoran miles de dioses, los mesopotamios adoran miles de dioses, los babilonios adoran miles de dioses, pero no hay miles de dioses, hay un solo Dios. La tierra estaba llena de un conocimiento que no era de Dios. ¿Venía de dónde? Del enemigo. Satanás tenía a la tierra inundada, digamos, de esa doctrina, de esa falsa realidad, de que hay muchos dioses y que hay que adorarlos. Y muchos de esos dioses pues eran dioses de sexo, dioses de guerras, dioses que pedían sacrificios, hasta sacrificios humanos, puro satanismo. Entonces Dios necesita revelarse al ser humano, por eso escoge un pueblo, para que ese pueblo comience a conocer al verdadero Dios. Y para que en la medida que ese pueblo conozca al verdadero Dios, entonces ese pueblo vaya transmitiendo ese conocimiento a los demás pueblos de la tierra, ¿está claro? Así que Dios escogió a Israel para que Israel pudiera extender la revelación de Dios para los hombres. También lo escogió por una segunda razón, para que Israel pusiera por escrito la palabra de Dios. Cuando usted tiene una Biblia en su mano, usted tiene un libro que ha sido escrito por puros judíos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todos los autores son judíos, son del pueblo hebreo, son de la raza hebrea. Amén. Dios usó a estos hombres para darles su palabra, inspirarlos con su palabra, para que ellos la pusieran por escrito. Hoy, gracias a Dios, tenemos una Biblia porque hombres de esa nación, hombres de ese pueblo, fueron fieles a Dios, recibieron la inspiración del Espíritu Santo y pusieron por escrito las palabras de Dios. Todos deberíamos darle las gracias a los judíos por habernos traído la Biblia, realmente, la Biblia escrita. ¿Entendemos eso? Pero hay una tercera razón, para mí la más importante. Dios necesitaba también un pueblo para traer por una, digamos, línea humana, nada menos que a su propio Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo no nació ruso, no nació estadounidense o canadiense, ni chino. Eso nació judío. Su madre María era judía. Así que los judíos son la familia física del Redentor, la familia física de Jesucristo. Jesús vino en la carne a través de la raza judía, de la descendencia judía, descendiente del rey David, es el Señor Jesucristo. Así que Jesús necesitaba una familia humana también para el Mesías, para el Redentor. Así que este pueblo cumplió tres papeles muy importantes. En el Antiguo Testamento, transmitir la revelación del Dios verdadero, escribir
las escrituras, dejarlas por escrito, la Biblia, y ser, digamos, la descendencia humana del Mesías, del Salvador del mundo. Pero ellos fallaron también, como todos los seres humanos, pecaron y muchas veces se volvieron a la idolatría y se rebelaron contra Dios, y Dios tuvo que disciplinarlos duramente, Dios tuvo que traer castigos muy fuertes. Usted puede leer sobre eso en el Antiguo Testamento, y en cierta manera Israel, digamos, falló en el plan de Dios, al fin y al cabo, como seres humanos limitados, finitos. Entonces Dios, en su plan, se jugó, digamos, la carta principal. Lo que yo digo, ¿no? Dios se jugó el as que tenía bajo la manga, su propio Hijo Jesucristo. Ya Dios no iba a buscar hombres falibles de carne y hueso, Adán, Matusalén, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, ni tampoco iba a buscar un pueblo. Dios iba a actuar en la tierra nada menos que a través de su propio Hijo Jesucristo. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo desde los cielos, lo envió a la tierra, lo puso en el vientre de una joven judía por el poder del Espíritu Santo, y Jesús caminó 33 años y medio en esta tierra sin cometer un solo pecado, sin cometer una sola desobediencia a Dios, y entregó esa vida perfecta, sin pecado, la ofreció en la cruz como sacrificio para redimir a toda la raza humana. Su sangre es lo único que puede limpiar los pecados y quitar los pecados. Su sacrificio es el único sacrificio que Dios acepta para que una persona pueda ir al cielo, para que una persona pueda ser salva. Y entonces Jesús realiza en la cruz, digamos, la obra de la redención. Y Jesús logra, con esa obra de la redención, logra algo espectacular: la reconciliación entre Dios y los hombres. Ahora Dios puede volver a ser el Padre de los hombres, y los hombres pueden volver a tener a Dios como su Padre. Pero óigame bien, solo aquellos que van a través del Hijo, solo aquellos que van a través de ese sacrificio, solo aquellos que reciben la limpieza de la sangre del Cordero, solo aquellos vienen a constituir entonces ahora un pueblo también escogido, un pueblo especial que se llama la Iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Y en esa es que usted está ahora, en la Iglesia del Señor Jesucristo. No se trata de una religión, no se trata de un letrero en una puerta, se trata de un organismo vivo, un organismo espiritual que está conformado por seres humanos de todas las nacionalidades del mundo, inclusive los judíos, y que está conformado por todas las razas que simplemente tienen algo en común. Todos ellos han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Todos ellos han creído en el Hijo de Dios. Todos ellos han aceptado el sacrificio que los redime y que los hace libres de la esclavitud del enemigo. ¿Amén? Veamos lo que dice en Efesios 1, 9 al 10. Dice, dándonos a conocer, o sea, Dios, dándonos a conocer, ¿qué cosa? El misterio de su voluntad. ¿Según qué? Su beneplácito, es decir, según lo que a Él le plació hacer. Dios nos ha dado a conocer su plan, su voluntad, de el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Y cuál es ese plan? Reunir todas las cosas en Cristo. Amén. Ese es el plan de Dios, el plan maravilloso de Dios. Reunir todas las cosas en el Hijo, en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles le fallaron a Dios. Porque entre los ángeles apareció pecado en el corazón de un querubín. Los ángeles se rebelaron contra la autoridad de Dios. No quisieron aceptar la autoridad de Dios, y se formó una rebelión en el universo que existe hasta el día de hoy. Dios creó al hombre, y el hombre también se rebeló contra Dios. El hombre también le falló a Dios. El hombre también cayó en la misma rebelión, y el hombre también desechó la autoridad y la paternidad de Dios. Pero Dios tiene a su Hijo, el único, su unigénito, su amado. He ahí mi amado, en quien tengo mi complacencia.
¿Y se acuerdan en el momento de la transfiguración? Cuando están los discípulos allá y aparece Moisés y aparece Elías y está Jesús ahí, pero de pronto Elías y Moisés se desaparecen y solo queda Jesús, y desciende una nube sobre ellos, y de la nube sale una voz que le dice a los discípulos: a Él oigan, a Él es que tenemos que oír hoy, a Jesús. Todo se reúne en Jesús. Yo le digo a la gente: mira, si tú estás en Cristo y tú estás en la palabra, tú estás en el lugar correcto. Amén. Estás en el lugar correcto. La iglesia se puede llamar de cualquier manera, la iglesia puede tener cualquier letrero, no importa. Lo importante es que estés en Cristo y que estés arraigado en su bendita palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Nadie que esté centrado en Cristo, nadie que esté centrado en la Escritura se pierde. Nadie. Está en el lugar correcto, está bien ubicado, está donde tiene que estar, porque Dios reunió todas las cosas en Cristo. Ese ha sido su propósito, su beneplácito, ese ha sido su poder. Dice, o su plan, perdón, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Oiga bien, como hubo una rebelión angélica, ¿cierto? Y como hubo una rebelión terrenal, Dios envió a su Hijo para que Él sea el que ponga orden en los cielos y en la tierra. Y Jesús puso orden ¿cómo? Sometiéndose a la autoridad de Dios y viviendo 33 años y medio de perfecta obediencia. Los ángeles fallaron, el hombre falló, pero Jesús nunca falló. Jesús es el que viene a restaurar la autoridad de Dios en los cielos y en la tierra. Y Dios tiene un plan, dicen, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, en la forma como Dios, poco a poco, digamos, por etapas y en los tiempos, va cumpliendo su plan, va cumpliendo lo que Él tiene diseñado. ¿Saben para qué? Para rescatar al hombre, a la tierra, y rescatar también al universo. Para terminar con toda esa rebelión. Y finalmente establecer ¿qué? Un reino nuevo, un reino diferente, un reino en el que solo pueden participar aquellos que nos hemos reunido con el Hijo y en el Hijo, aquellos que hemos dado nuestro corazón al Hijo, aquellos que hemos dado nuestra confianza al Hijo, aquellos que hemos declarado que el Hijo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Rey. Amén. Aquellos que confesamos a Jesucristo como el Hijo de Dios y como el que tiene toda la autoridad. Después de resucitar y estando en el monte de Galilea, Jesús mandó a sus discípulos a reunirse con Él, y estando ahí les dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan a todas las naciones y háblenles de mí. Amén. Él tiene la autoridad sobre la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Él es la máxima autoridad en el cielo, en la tierra y sobre la iglesia, que es suya porque Él la compró con su propia sangre. La iglesia no es un campanario, no es un edificio, la iglesia no es una organización de puros religiosos. La iglesia es un cuerpo místico, un cuerpo de personas que están todas ellas selladas con el Espíritu Santo. Eso es la iglesia de Jesucristo, es un organismo vivo, y uno tiene que ser consciente de que uno es un cristiano y uno es miembro de la iglesia de Jesucristo. Amén. De la iglesia verdadera, la de Jesús, la que se va a ir con Él en el arrebatamiento y la que va a volver con Él a reinar sobre esta tierra en el reino venidero. Oiga esto, porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que son visibles y las que son invisibles. Oiga esta palabra: sean ¿qué? Tronos, dominios, sean principados, sean potestades. ¿Qué está hablando cuando dice que Él creó los tronos, los dominios, los principados y las potestades? ¿Qué son tronos, dominios, principados, potestades? Son seres angelicales, son seres celestiales, son jerarquías en el universo que fueron creadas por Cristo mismo. Cuando se estudia angeología, que es el estudio de los ángeles, ¿cierto? La teología sobre los ángeles, entendemos que hay por lo menos 3 jerarquías principales.
La primera jerarquía son serafines, querubines y tronos. La segunda jerarquía son dominios, virtudes y potestades. Y la tercera jerarquía son principados, arcángeles y ángeles. Estas jerarquías fueron creadas por Dios y son seres poderosísimos, son seres espirituales, con poderes impresionantes, con funciones diferentes en el universo. Esas funciones van desde los que están muy cerca del trono de Dios, como los que administran las situaciones diferentes del universo, el equilibrio del universo, y hasta los que están inclusive también, administrando los negocios de Dios aquí en la tierra, los que tienen relación con los hombres, los ángeles que vienen y traen mensajes, los ángeles que nos protegen, los ángeles que hacen servicios a los seres humanos y cosas como esas. La Biblia dice que ellos son espíritus ministradores, el libro de Hebreos capítulo 1, espíritus ministradores enviados para servicio a aquellos que serán herederos de la salvación, es decir, para los cristianos, para la iglesia de Cristo. Los ángeles están acompañándonos, los ángeles están sirviéndonos. Muchos de ellos son mensajeros que traen realmente mensajes, pero hay otros que están en las esferas celestiales, allá muy cerca del trono de Dios, los serafines, los querubines, los tronos, y hay otros que están administrando, las situaciones del universo, los dominios, las virtudes y las potestades. Y hay otros que están más cerca de las realidades humanas, los principados, los arcángeles y los ángeles. Hay una organización en el cielo. Dios tiene una organización en el universo. Amén. Pero acuérdense que hay una rebelión también en el universo cuya cabeza es el querubín, Satanás, el diablo. Y hay una guerra permanente en las esferas celestiales. Dios no nos deja a los seres humanos ver eso, nos dio unos ojos que no pueden ver lo invisible, porque se imagina lo que sería si nosotros abriéramos los ojos espirituales y viéramos la guerra permanente que hay entre los ángeles del Señor y los demonios. Y créanme que esa guerra está ocurriendo aquí en el planeta Tierra y está ocurriendo también en las esferas celestiales. Y el libro Apocalipsis dice que viene un tiempo cuando va a haber un choque final entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. Va a ser un choque de trenes realmente, va a ser una guerra cósmica. Y esa guerra va a afectar a la tierra también, pero esa guerra la va a ganar Miguel, el ángel guerrero del Señor, que es el capitán de los ejércitos de Dios. La Biblia dice que va a vencer Miguel y sus ángeles. Esto parece una película de Steven Spielberg, ¿cierto? Pero es la Biblia. Por eso es que es emocionante leer la Biblia, conocer la palabra de Dios, conocer lo que realmente está pasando en el mundo espiritual y en el mundo físico. ¿Han visto la guerra de las galaxias de pronto? ¿Han visto? La guerra de las galaxias, cómo se organizan, ¿cierto? En dominios, en tronos, en imperios galácticos, y cómo hay una confederación galáctica, y cómo también hay un enemigo, también hay uno, la fuerza, y la fuerza se puede usar para el bien o se puede usar para el mal, y entonces del lado del mal está el mal, ¿no es cierto? Es simplemente algo, no es que George Lucas sea tan inteligente, es que él simplemente está presentando el choque entre el bien y el mal, ¿sí? Y está en la Biblia. Tronos, principados, potestades, creadas por el Señor, pero muchos de ellos se rebelaron contra el Señor. Imagínense de esas tres jerarquías, ¿cuántos se habrán rebelado contra Dios? Y esos seres que recibieron poder de Dios, ahora están usando ese poder para el mal, para atacar atacar el plan de Dios, y sobre todo para atacar al hombre. ¿Sabe por qué? Porque tiene que darle sinceramente mucha rabia a Satanás, que siendo él un querubín, Dios no le va a conceder a él la adoración, ni le va a conceder a él la autoridad. Y Dios, yo digo de esta manera, ¿no? Dios dijo, bueno, ustedes los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles que se rebelaron, ustedes no quisieron disfrutar de mi gloria, no quisieron disfrutar de lo que yo podría darles. Ahora voy a crear un ser inferior a ustedes, pequeñito al lado de ustedes, porque la Biblia dice que el hombre fue creado inferior a los ángeles. Los ángeles son, la última línea de las jerarquías celestiales, y debajo de los ángeles Dios creó al hombre, al ser humano, a Adán y Eva, y Dios dijo, voy a crear un ser más pequeño que ustedes, un ser más débil que ustedes,
No le voy a dar todos los poderes y todo el conocimiento que yo le di a ustedes. Le voy a entregar un planeta hermoso para él, pero al hombre lo voy a amar como nadie. Y al hombre le voy a permitir que un día los que crean en mí, los que estén conmigo, van a participar de mi gloria y van a participar de mi reino. Satanás va a estar excluido del reino de Dios y sin embargo usted va a estar y ya está incluido en ese reino. Amén. Y usted va a disfrutar de la gloria de Dios. Es como que Dios dice, no quisieron disfrutar, ¿cierto?, de mí, ahora se lo hago disfrutar a otros. ¿Se acuerda que Jesús dijo una parábola? Que un rey preparó un banquete excelente y puso unas comidas maravillosas y en un salón hermoso, bien iluminado y lleno de comida por todo lado, y el rey dijo, vayan, inviten a mis amigos, a los cortesanos, a la gente, ¿cierto?, de la corte, a la gente del palacio, a los importantes. Pero fueron los mensajeros del rey a invitarlos, y cada uno de ellos se fue excusando porque tenían cosas más importantes que hacer que ir a una cena en el palacio. Y muchos le dijeron, no, yo mañana me caso, entonces no puedo ir. Yo compré una yunta de bueyes, mañana los voy a ensayar, entonces no puedo. Yo me voy de viaje, y todos ellos despreciaron. El rey se enojó y entonces dijo a sus siervos, pues ahora ninguno de ellos que habían sido invitados va a gustar de mi mesa y de mi banquete. Vayan a las calles, vayan afuera de la ciudad, vayan a los lugares más recónditos y traigan a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a los pordioseros, tráiganlos, porque ellos son los que van a disfrutar de mi banquete. Amén. Y dice la Biblia que ellos fueron, y cada uno de ellos recibió un vestido elegante, como si fueran una persona pues, cercana al rey, ¿cierto? Un vestido hermoso, y cada uno de ellos entró al banquete y pudo disfrutar gratis de ese banquete. Eso está haciendo el Padre. Los querubines, los serafines, no les pareció suficiente todo lo que Dios les había dado y se rebelaron contra él. Entonces Dios creó al hombre y dijo, pues al hombre le voy a dar toda esa oportunidad que ellos despreciaron. Por eso Satanás odia a los seres humanos, los odia con toda su alma, porque sabe que somos el objeto del amor de Dios. De tal manera Dios nos amó que dio a su propio Hijo unigénito, para que cualquiera de nosotros que crea en Jesucristo no se pierda y reciba la vida eterna. Satanás va a estar en un lago de fuego ardiendo con azufre, mientras usted y yo vamos a estar en la gloria de Dios eternamente disfrutando con Él. Así que Él perdió. Ese va a ser su peor castigo. Saber que se perdió de todo lo mejor por haber creado una rebelión contra el Dios del universo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas. ¿Y qué? Todas las cosas en Él subsisten. Así que Cristo logró finalmente la libertad universal, la libertad de todo el universo. Cristo vino a libertar no solamente al planeta Tierra y al hombre, sino a todo el universo realmente, a libertarlo de esa rebelión angelical. Dice así, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, seres humanos, Él también, Jesucristo, participó de lo mismo, o sea, de carne y de sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y hacer qué? Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió ¿a quién? A los ángeles, sino ¿a quién? A la descendencia de Abraham, o sea, a los seres humanos que venimos por la línea de la fe, a todos aquellos que somos como Abraham, de la fe, a todos aquellos que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo, su Hijo amado. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Cristo vino a perdonar, a expiar, a quitar, a borrar el pecado de los seres humanos. Él no vino a quitar el pecado de los ángeles, de las criaturas celestiales. Ellos no entran en la salvación y en la redención.
solo participamos de eso los seres humanos. Solo nosotros los seres humanos tenemos ese privilegio. ¿Y sabe qué es lo triste? Que hay millones de seres humanos que todavía no entienden esto, o sencillamente no les interesa, no les importa. No se toman el trabajo de tomar la Biblia, la palabra de Dios, y empezar a enterarse. No, a ellos les interesa más estar en un WhatsApp. ¡Ay, se cayó! Mira cómo se cayó. Obviando en un WhatsApp. O frente a un televisor. O en un computador viendo pornografía. ¡Ay, my God! ¡Ay, my God! ¡Ay, my God! En lugar de coger la palabra de Dios y disfrutar de su banquete, disfrutar de las maravillas de su plan, de su propósito, y experimentar la bendición y la libertad que uno experimenta cuando uno conoce la verdad, porque la verdad nos hace libres, libres, libres. Hay millones todavía que ignoran que el Hijo de Dios vino a libertarlos y vino a salvarlos. Millones todavía caminan en este planeta Tierra como esclavos del faraón. Viven vidas de servidumbre, vidas de maldad, vidas sin propósito, vidas grises, vidas inútiles, vidas fracasadas, sin sentido, sin propósito. No saben de dónde vienen y no saben para dónde van. Creen que su papá es un orangutano, un chimpancé, que vienen del mono, no saben que vienen de Dios. No han entendido nada. Yo digo, miren, una persona que viene a este mundo y pasa por este mundo y no conoce a Jesucristo, perdió el viaje, perdió la venida, no vino nada. Puede que se llene del conocimiento y de la ciencia de este mundo, puede que abarque todas las riquezas de este mundo, la gloria y la fama de este mundo, pero si no conoció a Jesús, se perdió lo mejor, se lo perdió todo realmente, en realidad. Y millones están todavía así. Por eso la iglesia tiene que buscar hacer su papel, amén. Por eso la iglesia tiene que despertar y predicar en alto, tocar trompeta y anunciar al mundo la verdad, hablarle de este plan, hablarle de este Dios, hablarle de Jesucristo el Salvador y el Señor. Cristo entonces, al resucitar, ¿cierto?, envía su Espíritu en el día de Pentecostés y nace otro pueblo, diferente al del Antiguo Testamento, diferente a Israel. Nace la iglesia, el pueblo del Señor en lo espiritual, por medio de un proceso, oiga esto, un proceso genético, concebido divinamente. La humanidad creada originalmente a imagen de Dios, al ser redimida, es elevada al rango más elevado de dignidad entre los seres creados. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que al ser miembro de la iglesia de Jesucristo, Efesios capítulo 1, al ser miembros de la iglesia de Jesucristo, ahora Satanás está por debajo de nuestros pies. Satanás pertenece a la primera jerarquía de los seres celestiales, porque es un querubín. Recuerde, la primera jerarquía, serafines, querubines y tronos. Satanás pertenece a la primera jerarquía porque él es un querubín. Pero según la Biblia, por la muerte de Jesús en la cruz, por la sangre de Jesús, por la resurrección de Cristo, y por cuanto nosotros ahora somos parte de la iglesia de Jesús, miembros de la iglesia de Jesús, la iglesia es elevada a un lugar de dignidad que está por encima de todos esos celestiales que se rebelaron contra Dios. ¿Está claro? O sea que estamos por encima de Satanás. Por eso el libro de Romanos dice que Satanás está bajo nuestros pies. Y es un querubín. Yo le puedo dar órdenes a Satanás, usted también. Yo le puedo decir, Satanás, cállate y vete de aquí, con todo y querubín que es. ¿Saben por qué? Porque el Señor ya lo despojó de su autoridad. El Señor lo despojó
de su poder, realmente está destruido. ¿No leyó eso? Que Jesús vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, el diablo. Pero esto hay que saberlo, y hay que hacerlo, hay que creerlo. Usted está por encima de Satanás. ¿Sabía eso? Usted puede darle órdenes a Satanás. Usted puede echar fuera a Satanás, donde quiera que lo encuentre. Pues, bueno, ahueque, se fue. Sencillamente, porque usted es un hijo de Dios. Usted es un miembro de la iglesia de Jesucristo. Usted ha sido elevado a un rango y a una autoridad y a una dignidad tremenda. Pero lo sabemos, lo creemos, lo hacemos, tenemos esa mentalidad. ¿O todavía tenemos la mentalidad de antes? De que no somos nadie, no valemos nada, que pobrecito yo, que hay, que no tengo esto, que no tengo lo otro. ¿No nos hemos dado cuenta a través de la palabra de Dios? No sabemos quiénes somos, no sabemos la nueva dignidad y la nueva identidad que tenemos. Léalo en la Biblia para que se entere quién es usted ahora que está en Cristo Jesús, porque todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. 1 Corintios 6:17, vamos terminando, dice así: pero el que se une al Señor, ¿qué es? Un espíritu es con él. Efesios 2:19, así que ya no son extranjeros, oiga esto, ni advenedizos, sino que son ciudadanos de los santos. ¿Y qué? Miembros de la familia de Dios. ¿Saben cuál es la familia celestial, no? ¿Cierto? La familia divina: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la familia, es la más alta. Ellos son estrato, no sé, están por encima de toda, digamos, de cualquier jerarquía. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hace Cristo cuando usted cree en Él? Cristo lo toma y lo hace miembro de esa familia. Estamos en el estrato más alto. Hemos sido llamados a ser miembros de la familia de Dios. Yo soy un hijo de Dios, y usted también, una hija de Dios, un hijo de Dios. Usted no es cualquier lagañamigo. No se deje meter mentiras de Satanás por de otra gente. Créase lo que usted es, viva como lo que usted es, piense como lo que usted es, hable como lo que usted es. Amén. Planee las cosas como lo que usted es, sueñe como lo que usted es. Usted es un miembro de la familia de Dios. Dios es mi papá. Jesucristo es mi hermano mayor. El Espíritu Santo es mi amigo. Amén. Soy miembro de ese club. Soy un miembro del club más importante de todo el universo. Yo tengo que creerlo. Y primero tengo que saberlo. Y para saberlo, no se puede saber leyendo con Dorito. Hay que leer la Biblia. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que profundizar en la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:4, oiga esto lo que dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Quién nos ha dado preciosas y grandísimas promesas? Dios, nuestro Padre. Para que por ellas, o sea, por esas promesas, llegaseis a ser, oiga esto, participantes de la naturaleza divina. ¿Sabías que tú tienes dentro de ti naturaleza divina? ¿Sabías que participas de naturaleza divina? ¿Por qué tienes naturaleza divina? No es lo que dice la nueva era. No, todos somos diosesitos, todos somos dioses. No, eso es una carreta de Satanás. Lo que la Biblia enseña es que cuando uno acepta a Cristo por medio de la fe, uno nace de nuevo. Uno nace de lo alto. Uno nace de Dios. ¿Y cómo se opera ese nuevo nacimiento? Se opera cuando una persona por la fe, habiéndose arrepentido, es decir, reconociendo su pecado, reconociendo que necesita ser salvo, confiesa con sus labios que Jesús es el Señor y en su corazón cree que realmente Él está vivo entre los muertos y abre la puerta de su corazón y Cristo viene a esa persona. En el momento en que una persona hace la decisión de aceptar a Jesús, la oración de fe, oye bien, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios entra
entra dentro de uno. Y eso ya te pasó a ti. Si tú ya aceptaste a Jesús, y si sabes y eres consciente de que eres un hijo de Dios y aceptaste a Jesucristo, el Espíritu Santo, oye bien, el Espíritu Santo vive dentro de ti las 24 horas del día, los 365 días del año. El mismo Espíritu Santo que engendró a Cristo en el vientre de María, el mismo Espíritu Santo que le dio poder y unción a Jesús para vivir 33 años y medio sin pecado, el mismo Espíritu Santo que le dio autoridad para echar a los demonios, autoridad para levantar a los muertos, autoridad para hacer ver a los ciegos, autoridad para decirle a caminar sobre las aguas y para hacer milagros, el mismo Espíritu Santo que descendió sobre él el día de su bautismo, el mismo Espíritu Santo que lo levantó de entre los muertos, es el mismo Espíritu Santo que tú recibiste. No era que Jesús tenía un Espíritu Santo estrato 14 y a mí me dieron un estrato 1, no, es el mismo Espíritu Santo, amén. Así que oye bien, participamos de la misma naturaleza que está en Jesús, el Espíritu de Dios, naturaleza divina. Pero eso hay que creerlo. Si no lo creemos, no pasa nada. Seguimos pensando que somos el mismo débil, pecador, miserable, derrotado de ayer. Tienes que saber quién eres, tienes que saber qué has recibido, tienes que creerlo, apropiártelo. ¿Sabes? Ha ocurrido un milagro maravilloso cuando naciste de nuevo. Entonces, somos príncipes del reino, de este reino venidero, del reino de Dios. Somos miembros de la familia de Dios y ahora somos príncipes de su reino. ¿Sabes una cosa? El reino que Dios quería formar con todas esas criaturas celestiales que lo menospreciaron y se rebelaron contra él, Dios lo está formando con seres humanos de carne y hueso que han nacido de nuevo y se han convertido a Cristo el Señor. Por eso dice Apocalipsis 5, 9 y 10, y quiero que sepas que tú y yo vamos a estar allí, viviendo y realizando esta escena. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, este es un canto a Cristo, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y pueblo y lengua y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, ¿y qué? Y reinaremos sobre la tierra. ¿Sabes quién está hablando allí en ese momento? La iglesia del Señor, que ya se ha ido a las esferas celestiales después del arrebatamiento. Y yo te pregunto, ¿eres tú miembro de la iglesia de Jesucristo? ¿Sabes que perteneces a la iglesia de Jesucristo? ¿Sabes que el Espíritu de Dios mora en ti? ¿Sabes que eres redimido? ¿Que has sido comprado con la sangre del Cordero? ¿Sabes que eres un hijo amado, un hijo acepto? ¿Sabes que Dios te ve como ve a Cristo mismo? Y sabes que Dios tiene un profundo amor por ti. Que cada vez que Dios te ve, Dios se derrite de amor por ti. ¿Sabes que Él es tu Padre? ¿Sabes que es tu Salvador, que es tu guardador? ¿Sabes que puede darte todo lo que necesitas en este mundo y en el venidero? ¿Sabes que ya te dio vida eterna? ¿Sabes que perdonó para siempre tus pecados? ¿Sabes que Él está aquí? ¿Sabes que Él está en ti? ¿Sabes que está disponible 24 horas del día? Conócelo, ámalo, sírvelo, síguelo, adóralo, porque Él realmente está formando un reino maravilloso, y en ese reino vamos a participar todos aquellos que hemos nacido del Señor, amén, que hemos nacido de su Espíritu. Los redimidos compartiremos su gloria, su reinado, su dominio como verdaderos príncipes responsables del reino. Conclusión: por medio del nuevo nacimiento, Dios está produciendo ¿qué? Una nueva especie con quienes compartirán su gloria y su dominio y formarán el personal administrativo y gobernante de su reino eterno. Porque eso somos la iglesia.
Vamos a participar en el reino venidero. Y es un reino, es un gobierno. Y no solamente sobre la tierra, es un gobierno sobre todo el universo. Y a eso hemos sido llamados a participar nosotros. Esa bendición nos ha dado el Señor Jesús a través de su muerte, a través de su resurrección. Así que camina en este mundo como un embajador en el nombre de Jesucristo, como un miembro del reino de Jesucristo, y lleva ese reino a toda parte donde tú vayas, con tu estilo de vida, con tus palabras, con tu manera de pensar, con tu manera de comportarte. Lleva el reino donde quiera que vayas. Entiende quién eres, asume la dignidad que se te ha dado y también la responsabilidad que se te ha dado. No vivas por debajo de esa realidad. No te atrevas a vivir por debajo de esa realidad. Compórtate como un príncipe del reino, como uno que tiene a Dios como su Padre. Y pide al Espíritu Santo que Él te dé esa capacidad. Amén. Padre, oramos en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos gracias. Te pido, amado Jesús, amado Dios, te pido que abras nuestros ojos a esta realidad. Señor, danos la bendición de cada día acudir a la Biblia, a tu palabra. Señor, quítanos la pereza mental, la pereza espiritual. Quítanos, Señor, todo pensamiento negativo, depresivo, mentiroso, engañoso, que nos aparta de disfrutar de las delicias de tu palabra, Señor, de amar tu palabra. Amado Rey, inspíranos, muévenos por el Espíritu Santo a beber de las aguas de la salvación continuamente y calmar nuestra sed, Señor. Danos por el Espíritu una nueva identidad y ayúdanos a vivir de acuerdo a esa identidad. Espíritu Santo, llévanos a adorar y a glorificar a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo. Llévanos a darle gloria y honra a nuestro Padre. Espíritu de Dios, guíanos en la luz, guíanos en la verdad. Danos por tu gracia, Señor, el experimentar el poder de esta vida nueva, Señor, y reinar en vida junto con nuestro amado y poderoso Rey de Gloria, el Señor Jesús. Que nuestros labios se abran para anunciarlo, para presentarlo, para glorificarlo y adorarlo. Y que nuestra vida, Señor, sea un instrumento que tú puedas usar para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.